Pues las cosas se empiezan ahora sí a mega complicar en el caso de Felipe Calderón, porque según Raimundo Riva Palacio, que para información de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y para atrás, creo que está bien informado. Para López Obrador, evidentemente que no tiene ningún tipo de fuente, pero para los otros sí. Ha señalado, ha publicado hoy que Adán Augusto tiene toda la razón al señalar que hay una denuncia en la Corte Penal Internacional en contra del Borolas, pero no solo eso, también revela algo que es muy sorprendente, que ya la Fiscalía General de la República tiene lista una orden de aprehensión en contra de Felipe Calderón Hinojosa, que obviamente no se ha cumplimentado, pero que ya se encuentra en el escritorio de Alejandro Hertz. Y que esta tiene que ver con el tema de Rápidos y Furiosos. Y eso es muy interesante porque en enero, más o menos, entre enero y febrero, salieron órdenes de aprehensión para varios funcionarios panistas de Calderón por este mismo tema. En aquel momento fue una orden de aprehensión para Genaro García Luna, para Luis Cárdenas Palomino y para otros más. Sin embargo, la fiscalía en aquel momento únicamente dio a entender, eran como 8 o 9 órdenes de aprehensión, y únicamente reveló el nombre de 3 personajes y los demás se los reservó. Y todo indica que uno de estos personajes que tienen su orden de aprehensión, pero que el fiscal, en aquel momento la fiscalía no reveló, es el propio Felipe Calderón Hinojosa. Es por esta razón, y es muy probable, por lo cual Felipe Calderón, ya que tiene conocimiento de esta orden de aprehensión, incluso el propio Calderón ha señalado que tiene 6 carpetas penales, 6 carpetas abiertas penales, que por esta razón ya no llega a México. Porque no sé si se acuerdan, ya Felipe Calderón se encuentra en el extranjero. Está entre Madrid, va a Europa, va a Arabia Saudita, va a Colombia, a todos lados, pero no pisa suelo mexicano, ni tampoco suelo estadounidense, porque seguramente también podría tener igual una orden de aprehensión o podrían al final acabarlo deteniendo en el aeropuerto por el caso de Genaro García Luna. Entonces mejor no se arriesga. Pero este es súper revelador. Ahora hay que ver cuándo se va a cumplimentar o sí, y porque, bueno, al final está claro el tema de que está blindado por la Constitución, pero en una de esas Hertz le dio la vuelta y bueno, podría ya ser detenido. Bueno, eso y más nos va a contar Pulio Romero. Pulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues el chayotero lo confirma. Existe una orden de aprehensión en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y es que prácticamente las últimas 2 semanas ha sido una embestida constante de Adán a Calderón y de Calderón a Adán. Fue duramente criticado el titular de Gobernación por unos comentarios que hizo en medio de esta gira que está realizando en todos los congresos, donde, bueno, habría asegurado hay investigaciones en contra de Borolas. A lo dicho, fue muy criticado porque el presidente, pues le cuestionaron y él dijo, miren, sinceramente no tengo claro si siguen abiertas ese tipo de investigaciones. Adán dijo después, sí, hay investigaciones incluso por crímenes de lesa humanidad en La Haya, así de ese pelo. Bueno, finalmente el día de ayer lo repite y creo que dice unas palabras que ahorita vamos a ver cómo conectan por completo el porqué de todo lo que decía Adán. Siempre tuvo la razón Calderón, Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué? Porque sí existe una orden de aprehensión. Y es que el día de ayer lo dijo. Seguramente todavía nos alcanzará la vida para ver cómo se hace justicia. Por eso, el expresidente Calderón enfrenta denuncias en la Corte Internacional Penal. Y aquí va lo más importante. Y en otros ámbitos que no puedo comentar ahora. Vamos a ver lo que dijo el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Este no es el México de aquella mañana de diciembre, 6 de diciembre del 2006, en el cual un presidente, Felipe Calderón, ese sí, dio la instrucción de sacar a los militares a las calles y los mandó a las Fuerzas Armadas a una absurda guerra, mal diseñada, mal planeada,
que costó muchos miles de vidas de soldados mexicanos. ¿Todo para qué? Pues para que terminaran torciendo la tarea fundamental. Terminaron siendo viles traficantes de armas por un convenio con el gobierno americano, la famosa Operación Rápido y Furioso. Las armas que debieron destinarse a otros fines, pues terminaron siendo mercadas a las organizaciones criminales. Pero en este país, como se lo dije, ya México cambió, va a haber justicia. Por eso está detenido el número 2 de ese gobierno, Genaro García Luna, está detenido en los Estados Unidos de América y aparte enfrenta otros procesos. Y seguramente todavía nos alcanzará la vida para ver cómo se hace justicia. Por eso el expresidente Calderón enfrenta denuncias en la Corte Penal Internacional y en otros ámbitos que no puedo comentarlos ahora. Ya sé que, y se lo digo con todo respeto a los legisladores del PAN, pues sí, tras que hasta ya no está en su partido Calderón, pero ayúdennos. Ahí está parte de lo que dijo Adán Augusto. Este punto, el más importante, en otros ámbitos que no puedo comentar ahora. Vámonos a la columna de Riva Palacios. Vamos a tomarlo como cita. ¿Por qué? Porque sin duda alguna cuando de chayoteros hablamos y cuando de información en contra de los expresidentes y en contra de corruptos, ellos son los más cercanos y dejan en evidencia el que sí hay una orden de aprehensión y ahorita lo vamos a leer, pero sobre todo que esta información la tiene Borolas desde hace varios meses, con lo cual se confirma lo que habíamos comentado, que Calderón se fue y pidió chamba allá en la FIA, pidió chamba allá en la Fórmula 1, finalmente, ¿para qué? Para poder irse del país. Por eso está hasta los Emiratos Árabes o por allá Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento se puede ejecutar esta acción penal. Si investigan a Calderón. La denuncia fue presentada el 2 de mayo del 2019 por Arturo Peinberg, actual fiscal de Oaxaca. En ese entonces, defensor de los derechos humanos en Oaxaca, el secretario Adán Augusto se ha trenzado en un intercambio de dardos con el expresidente Calderón. El fondo de la discusión no es meramente dimes y diretes, sino de fondo. El secretario asegura que Calderón está siendo investigado por la Corte Internacional Penal de La Haya por delitos de lesa humanidad relacionados con Rápido y Furioso. El expresidente le ha respondido tajantemente que esto es falso. López miente y Calderón está en lo correcto. Pero al mismo tiempo, si hay un proceso abierto contra el expresidente, empantanado, que se puede desatollar mediante una simple petición en la corte del presidente López Obrador. Y nos vamos hasta acá al final, donde finalmente lo confirma. El presidente Obrador, que tiene una obsesión con Calderón, pidió a la Fiscalía General abrir una investigación en contra de Rápido y Furioso y solicitar información a Estados Unidos para apoyarla. En Washington recibieron la petición con sorpresa y tiempo después respondieron que no había nada. En México, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Calderón por esa operación, pero hasta ahora no se ha cumplimentado. Podría cumplimentarse de quererse el día de mañana. Adán siempre tuvo la razón. Adán siempre lo supo. Borolas tiene una orden de aprehensión. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito les dejo mis redes sociales, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, para que se sigan informando. Y nos estamos viendo
en el próximo video.